Bien, vamos a concluir el trabajo que estábamos haciendo con relación a las ecuaciones de Maxwell. En la parte final del video anterior dije mal que esta era la ley de Faraday. Evidentemente esta no es la ley de Faraday, es la ley de Gauss de la electricidad que vimos muy al principio del curso. Pero hasta aquí todo vamos bien. Entonces la idea es reescribir un poquito esto para hacer notar que esta es la ecuación de continuidad que les mencionaba y que ahora sí está contenida en la ley de Ampère-Maxwell. Entonces ahí nos quedamos. Entonces, retomando esta de aquí, lo único que hay que recordar quizá es lo que en cálculo se conoce como ley de Gauss de matemáticas. La ley de Gauss de las matemáticas lo que expresan es que si yo tengo un campo vectorial, una función que a cada punto del espacio le asigna un vector, en 3 dimensiones, si quieren piénsenlo. Entonces la integral de superficie de este campo vectorial sobre una superficie cerrada es igual a la integral, aquí me falta cerrada, esto sí es importante, es igual a la integral de la divergencia del campo en un volumen. ¿Qué volumen? ¿A qué volumen se refiere esto? Al que me encierra esta superficie, porque aquí tomamos una superficie cerrada. Entonces, si le hacemos caso a esta, con ella podemos reescribir esta ecuación. Fíjense cómo. Entonces diríamos que por la ley de Gauss del cálculo, esta de aquí se puede reescribir como la integral de la divergencia en el volumen que encierre esta superficie, y eso va a ser igual a la carga encerrada. Recuerden que era, si quieren le pongo carga neta, la carga encerrada por la superficie entre epsilon 0. Ahora, ¿quién va a ser la carga neta? La carga neta la puedo escribir como la integral de la densidad de carga eléctrica en el volumen. ¿En cuál volumen? Pues en este volumen. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Si esta otra vez la pongo aquí adentro, esto es ρ entre epsilon 0, entonces para que esto se cumpla, los integrandos deben de ser iguales. Entonces tengo la divergencia del campo eléctrico igual a ρ entre epsilon 0. Entonces vean esta y vean otra vez esta ecuación. Volviendo a utilizar la ventaja que me brinda el pizarrón, voy a quitar esta por el momento. Esta ecuación, como esta, vuelvo a repetir, es un escalar, lo puedo poner aquí adentro. Entonces tengo la divergencia de J más la derivada parcial de esta cantidad con respecto del tiempo. Pero vean ustedes con esta ecuación, ¿quién es epsilon 0 por la divergencia? Pasen la epsilon para acá y resulta que va a ser igual a ρ. Entonces, juntando esta y esta, el resultado es que tenemos que se satisface que 0 es igual a la divergencia de J más, esto es la densidad de carga, y esta es la ecuación de continuidad. Esto implica que la carga se conserva. A lo mejor hay varios que dicen, no, yo no veo que eso signifique que la carga se conserva. Si no lo ven, déjenme regresarme.
Y déjenme entonces escribir al revés. Déjenme regresar el proceso. Entonces, esto lo que dice es que la divergencia de J es igual a menos la parcial de ρ respecto del tiempo. Si yo integro en una superficie, entonces lo que tengo es que en un volumen, la integral de J en un volumen es igual a menos la integral de la parcial de ρ respecto del tiempo en un volumen. Es el mismo volumen. Me estoy regresando para verlo, que realmente significa conservación de carga. Entonces, si yo hago un cambio utilizando el teorema de Gauss en este caso, entonces la integral de J punto diferencial de área es igual a, voy a sacar la derivada parcial, a menos, y como voy a integrar en el volumen, esto se convierte en una derivada total, porque cuando integro la densidad de carga en un volumen, esto ya no va a depender de las coordenadas espaciales, puede depender del tiempo. ¿Y quién dijimos que es la integral de ρ en un volumen? Es la carga neta. Y entonces fíjense que lo que tengo es que el flujo de carga a través de la superficie tiene que ver con la disminución o el aumento de la carga neta que está encerrada. Ahora, si lo escriben así, creo que ya es absolutamente innegable que lo que fluye a través de la superficie tiene que ver con cambios en la cantidad de carga neta que tengamos. Creo que esta es una manera mucho más clara de verlo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, la ecuación de continuidad lo que nos asegura es la conservación de la carga. Ahora, ¿dónde estamos ahora sí en este momento? En este momento, lo que tenemos es el siguiente conjunto de 4 ecuaciones. Ecuaciones de Maxwell. Tenemos integral igual a carga neta, le voy a poner entre epsilon 0. Integral de B punto de A igual a 0. Integral de B punto de L igual a μ0 la corriente más nuestro término nuevo μ0 epsilon 0 la derivada del flujo eléctrico con respecto del tiempo. Y la de Faraday, esta sí es la de Faraday con respecto del tiempo. Este conjuntito de ecuaciones es lo que conocemos como leyes de Maxwell. Y nosotros la hemos desarrollado a lo largo del curso. Claro, todavía falta aquí, por ejemplo, aquí no hay materiales. No hay un, por ejemplo, en vez de E, un desplazamiento eléctrico. No hay el otro campo magnético que se llama H en los libros. No hay magnetización, no hay polarización. Entonces nos falta la parte de materiales. Pero, sin embargo, ya tenemos un buen avance. Este ya constituye, digamos, el colofón de un curso de este nivel. Ahora, a este conjunto, como ustedes pueden ver, hay integrales. Se le llama ecuaciones de Maxwell, forma integral. Utilizando teoremas de cálculo vectorial, ¿cuáles son? Básicamente, el teorema de Gauss y el teorema de Stokes. Esto se puede reescribir a una forma integral. Recuerden, el teorema de Gauss dice que para un campo vectorial, esta integral es igual a esta integral. Y el teorema de Stokes, que platicábamos la sesión anterior, dice que esta integral, bueno, vamos a poner en vez de B, un campo vectorial arbitrario, se puede escribir como la integral del rotacional diferencial de área, ¿no? Entonces, utilizando estos dos resultados, esto se puede reescribir de manera diferencial.
y me parece que vale la pena que lo hagamos. Pues vamos a emplear esas dos cosas para reescribir estas. Esta ya la tenemos. Es más, esta ya la escribo, ¿no? Sería rotacional de B igual a μ0j más μ0 epsilon 0, la derivada del parcial del campo con respecto del tiempo. Esta ya la hicimos. Pero bueno, vámonos en orden. Entonces empezamos con esta. Entonces queremos escribirlo en una forma alternativa que puede ser útil. Esta de aquí, el lado izquierdo por el teorema de Gauss se puede escribir como la integral de la divergencia de E en el volumen que me encierra esta superficie cerrada. Y esto va a ser, por la discusión reciente, escribible como la integral de la densidad de carga. La escalar lo meto aquí a la integral diferencial de volumen. Entonces, como es el mismo volumen, la divergencia de E resulta ser igual a ρ entre epsilon 0. Esta es la escritura de esta ecuación. Bastante sencillo, ¿no? Entonces voy a quitar eso y ya tenemos, esta es la escritura. Bueno, todavía no lo quito, sino me sigo para acá. Ahora vamos con esta. Aquí lo único que tenemos que pensar es que tenemos un total de carga magnética, si quieren, como el análogo, 0. Entonces el procedimiento sería el mismo, pero a lo que llegaríamos es que la divergencia de B siempre es igual a 0. De aquí pasamos para acá. Con este mismo proceso nada más hagan ρ magnética, si quieren, igual a 0. Esta es la densidad de carga eléctrica. ¿De acuerdo? Ahora, repitiendo el chiste aquí, que ya lo hicimos, pero lo voy a volver a hacer para que nos sirva de práctica para un futuro. Entonces, por el teorema de Stokes, esta integral la puedo escribir como la integral del rotacional de B, punto diferencial de área. El área que me encincha este circuito. Hagan de cuenta ustedes que es esto. Y esta área puede ser cualquier área que quede enmarcada con esto y hacia arriba un capuchón. Lo más sencillo sería tener el circuito y tener esta área. Pero no es necesario. O sea, no es necesario restringirla tanto. Y esto es igual a la integral de μ0 j punto diferencial de área. Porque recuerden que esta ahí es el flujo de J de A. Ahí no tengo espacio, lo continúo aquí. Más μ0 epsilon 0. Ya lo hicimos antes, derivada con respecto del tiempo. Y el flujo es la integral del campo eléctrico punto de A en esta misma área. Ahora dijimos, si yo intercambio, las constantes no se preocupen, las puedo meter a la integral. Pero si yo intercambio integral con derivada, lo único que pasa es que en vez de tener derivada total voy a tener derivada parcial, porque este campo todavía depende tanto de la posición como del tiempo. Cuando yo integro en el espacio, en la posición, ya el resultado aquí no dependería de las variables x, y, z. Pero si este lo voy a intercambiar, entonces cuando lo intercambie me tengo que tener cuidado con que este todavía depende de x, y, z. Entonces al hacer el cambio, un poco de trampa con el pizarrón, meto las constantes y este se convierte en un derivada parcial de E con respecto del tiempo. ¿Sí? Las constantes ahí están. Entonces tengo esta suma. Pero entonces el integrado del lado izquierdo tiene que ser igual a la suma de los integrandos del lado de la derecha. Déjenme no brincarme ese paso. Entonces esto es igual a la integral de paréntesis μ0j más μ0 epsilon 0 por la parcial del campo eléctrico con respecto del tiempo, punto, que no se nos olvide, diferencial de área. Entonces, ¿qué tenemos? Que una integral de área es igual a una integral de área en la misma superficie. Para que esto se cumpla, el integrando izquierdo tiene que ser igual al integrando derecho. Y entonces llegamos a que este tiene que ser igual a todo este.
Borro y lo escribo. Pues borro, que no hay espacio, y lo escribo. Entonces teníamos, entonces el rotacional de B va a ser igual a μ0j más μ0 epsilon 0, la parcial del campo eléctrico con respecto del tiempo. Y esta ya está más sencilla. ¿Qué va a pasar con esta? Otra vez, hagamos uso del teorema de Stokes de este lado y veamos con detalle quién es este. Entonces, por el teorema de Stokes, el lado izquierdo se puede escribir como la integral del rotacional de E, punto diferencial de superficie. ¿Quién es esta superficie? La que me encincha este circuito. Entonces puede ser una sábana así, o puede ser una figurita plana, el resultado es el mismo. Y esto va a ser igual a menos la derivada con respecto del tiempo de la integral de B punto diferencial de área. Misma área. Y sucede lo mismo que acá. Si yo intercambio integral con derivada, va a entrar como derivada parcial. Entonces me va a quedar que esto es igual a menos la derivada parcial con respecto del tiempo de B punto diferencial de área. Entonces, para que esta integral izquierda sea igual a esta integral de la derecha, los integrandos deben de ser iguales. Entonces, el rotacional de E tiene que ser igual a menos la parcial de B con respecto del tiempo. Los voy a borrar y nada más lo que acabo de decir es lo que voy a escribir. Entonces, el rotacional de E es igual a menos la parcial de B con respecto del tiempo. Este conjunto de 4 ecuaciones es equivalente al conjunto de 4 ecuaciones que está a su izquierda. Nada más que a este se le llama ecuaciones de Maxwell, forma diferencial. Y este es el conjunto de ecuaciones de Maxwell en su forma integral. Dicen lo mismo, pero esto es local y esto es propiedad global. Este de aquí es la ley de Gauss. Para el campo eléctrico. Esta es una ley de Gauss para el campo magnético. Gauss magnética. Esta es la ley de Ampère-Maxwell. Y esta es la ley de Faraday. Tenemos listo el panorama. Ahora, cuidado nada más. Esto es en ausencia de materiales. Aquí no estamos metiendo que hay materiales dieléctricos o materiales magnéticos. Eso no nos dio el tiempo para manejarlo. Ahora, quiero que noten otra cosa. Si hubiera carga magnética, aquí habría, esto le pondría yo subíndice eléctrico y aquí tendría una ρ magnética. Y aquí en esta, si hubiera el equivalente, por ejemplo, tengo aquí la derivada temporal, aquí E, aquí B, si hubiera también una especie de carga magnética, aquí debería de tener un término semejante a este. Entonces, la falta de simetría completita se debe a que no hay lo que se llaman cargas magnéticas o monopolos magnéticos. Ustedes pueden consultar en la bibliografía existente acerca del tema, que hay, por ejemplo, un libro por ahí que se llama En búsqueda del monopolo magnético. Es un libro de la ciencia desde México, lo escribió Jorge Flores, le pueden echar un vistazo. Y se discute un poquito a nivel de divulgación qué pasaría si hubiera ese monopolo, esa carga magnética. Entonces, ya después con calma lo pueden hacer. Por el momento tenemos esto. Y me interesa mucho este conjunto de 4 ecuaciones por lo siguiente. Esta escritura nos resulta particularmente adecuada para demostrar que lo que predicen estas ecuaciones es la existencia de algo que se conoce como radiación electromagnética y que se mueve con la velocidad de la luz. Porque recuerden que nosotros ya vimos por ahí en algún ejemplito que c cuadrada es igual a 1 entre μ0 epsilon 0. Y c cuadrada es la rapidez de la velocidad de la luz. Entonces, vean, aquí aparece y no es casual. Ahora, antes que eso, voy a hacer como una digresión un poquito. Los voy a borrar
Y quizá eso sea ya lo último que veamos en este curso, ¿verdad? Pero déjenme tomarme un poco de tiempo para ello. Seguramente en el curso anterior de física, en física 1, vieron que la ecuación de onda se puede escribir como la segunda derivada, bueno, ahorita le cambio la derivada, de una función con respecto a algo que es posición, menos 1 entre un número al cuadrado, por la segunda derivada de la misma función con respecto del tiempo. Y esto igual a 0. Para el que sea muy perspicaz, así muy observador, se dará cuenta de que estoy hablando que y depende de x y y depende de t. Entonces, en vez de tener derivada total, ustedes ya deberían de estar pensando aquí, no, pues debería de ser derivada parcial, ¿no? Y tienen toda la razón. Entonces, esta ecuación que está aquí se conoce como ecuación de onda. En este caso sería una onda unidimensional. La y es una función que depende de dos variables, x posición y t tiempo. Y sucede algo bien interesante. No voy a demostrar el caso general, pero cualquier función que se pueda escribir su dependencia en x y t de esta manera, x menos bt o x más bt, es solución de esta ecuación. Déjenme poner un par de ejemplos muy sencillos que demuestran que una función que es función de dos variables, pero de esta manera, x menos b por t o x más b por t, donde b es constante, siempre es solución de esta ecuación. Entonces déjenme ver nada más eso. Vamos a inventarnos una función. Por ejemplo, vamos a suponer que y sea igual a x menos un número 5 por t al cubo. Entonces voy a tomar la derivada de esta función con respecto a x. Entonces la parcial de y con respecto de x es igual a 3 por x menos 5t al cuadrado. Espero no haberme equivocado. La segunda parcial de esta función con respecto de x, hay que derivar esta con respecto del tiempo. Digo con respecto de x. Entonces me va a dar 6 por x menos 5t. ¿Cierto? Bien. Esa es la segunda parcial de esta función con respecto de x. Ahora necesito la segunda parcial de esta función con respecto del tiempo. Venga. Entonces la parcial de y respecto de t, vamos a hacerlo con el regla de la cadena, va a ser 3 por x menos 5t y aquí me queda al cuadrado por la derivada de lo de adentro con respecto del tiempo, por menos 5. Entonces esta me va a quedar igual a menos 15 por x menos bt al cuadrado. Espero no haber cometido errores. Ahora voy a volver a derivar. La segunda parcial de y respecto de t va a ser igual. Derivo esto con respecto del t y me da menos 30 por x menos... Este b es 5. Este b es 5. Por la derivada de lo de adentro, que es menos 5 y nada más, ¿no? Entonces menos con menos se hace más. Me queda x menos 5t. ¿Listo ahí? Ahora vamos a ver si es solución de esto. Noten que b, en este caso, porque yo les dije, cualquier función que tenga la dependencia de esta manera es solución. Entonces, en este caso, ¿quién es b? Es 5. Entonces, lo que se afirmaría es que esta satisface aquí con 5 al cuadrado. Supongo que están de acuerdo. Entonces, vamos a ver si eso es cierto. Veamos. El lado que está aquí, tengo 6
por x menos 5t. Ese es este lado. Luego tengo un menos. 1 entre 5 al cuadrado es 25, ¿no? Así. Y la segunda parcial con respecto del tiempo resultó 30. Aquí la multiplicación está mal. Es 150. Les digo, lástima que no están aquí. Entonces va a ser 150 por x menos 5t, ¿no? Ahora, ¿quién es 150 entre 25? 6. Y entonces me queda 6x menos 5t menos, a la hora de hacer este menos 6 por x menos 5t, efectivamente, esto es igual a 0. ¿Sí? Entonces, estamos comprobando que efectivamente funciones de esta forma son soluciones de la ecuación de onda. Vamos a hacerlo ahora sí aquí con b y ponemos otro ejemplo final. Y el ejemplo que quiero poner es una cosa del siguiente estilo. Supongan que y es igual al seno de x menos bt. Vamos a comprobar si esto es solución. Aquí le podría yo poner una constante y seguiría siendo solución. Según esto. Vamos a complicárnosla. Vamos a ponerle aquí un número c por x menos bt y vamos a ver si esto es solución de la ecuación. Entonces c es constante y b es constante. Entonces la parcial de y con respecto de x va a ser la derivada del seno es coseno. Para que no me cueste tanto trabajo, cx menos bt, cx menos cbt, ¿sí? Cx menos cbt, ahí está. Y ahora sí derivo. Entonces la derivada de esta con respecto de x es, la derivada del seno es coseno. Por la derivada de lo de adentro, por c, ¿no? Porque estoy derivando con respecto de x. Entonces aquí me queda c por el coseno de cx menos cbt. ¿Todo listo ahí? Ahora voy por la segunda derivada. La derivada de esto con respecto de x otra vez. Entonces voy a derivar este. La derivada del coseno es menos seno. ¿Sí? Por la derivada de lo de adentro con respecto de x es c. Aquí se convierte en c cuadrada. Entonces ya tengo la segunda derivada. Ahora voy a derivar con respecto de t. Entonces, la parcial de y con respecto de x, con respecto de t. Hay que derivar esto. Entonces nos queda esta. Me estoy confundiendo. Esta. Que es y. Con respecto de t. Venga. Coseno de cx menos cbt. Por la derivada de lo de adentro con respecto de t. Menos cb. ¿Sí? Necesito la segunda, entonces vuelvo a derivar la segunda parcial de y respecto de t. Entonces va a ser menos cb por la derivada del coseno. La derivada del coseno es menos seno. Entonces, mejor lo escribo todo. Menos seno de cx menos cbt. Por la derivada de lo de adentro con respecto del tiempo. Por menos cb.
Entonces tengo menos, menos, menos. Entonces me queda menos. CB, C cuadrada, B cuadrada, seno de CX menos CBT. Ahí está. Listo. Si no hay ningún error, necesito nada más esta y la última. Voy a borrar todo esto y dejo lo que necesito. Entonces, sustituyo. ¿Quién es la segunda con respecto de la posición? Esto. Menos C cuadrada, seno de CX menos CBT. Menos, ahí hay un menos, 1 entre B cuadrada por la derivada segunda. Entonces aquí me queda un menos C cuadrada, B cuadrada, seno de CX menos CBT. Entonces menos con menos se hace más. Un B cuadrada cancela un B cuadrada. Y vean a lo que estamos llegando. A que esto más esto es justamente igual a 0. Conclusión. La función que pusimos, que era el seno de CX menos CBT, también es solución. ¿Por qué? Porque la función que tenemos la podemos escribir como una constante por X menos BT. Si ustedes quieren, demuestren también que cualquier función que tiene la forma X más BT también es solución. Entonces, en conclusión, toda función que tenga una dependencia de X menos BT o X más BT es solución de esta ecuación. Ahora vamos con la física. ¿Qué representa la V? La velocidad con la que se está trasladando la onda. Déjenme divagar un poco acá con ustedes para ver qué significa lo que estamos teniendo. Esta ecuación representa una onda, satisface la ecuación de onda, que se mueve hacia la derecha. Es decir, esta oscilación, imagínense que tienen el eje Y y el eje X. Se puede leer de dos maneras. Sáquenle una foto. Les va a dar a lo mejor algo así, dependiendo de la función exacta. Pónganle un seno para que les dé ya bonito así. ¿Por qué viaja a la derecha? Porque para que esto se mantenga constante, o sea, que este punto tenga una altura constante, esto tiene que ser constante, el tiempo siempre transcurre aumentando, ¿no? Ahorita vale 1 segundo, al rato vale 2, al rato vale 3. Para que esto se mantenga constante, este tiene que ser creciente para allá. Entonces, para que esto sea constante, como el T y V son positivos, y este cada vez va siendo más grande porque el tiempo está corriendo, este tiene que ir aumentando. Entonces me representa que este punto se está moviendo para acá, para que esto, lo que está aquí adentro, sea constante. Si yo tuviera X más BT igual a constante, para que esto se mantuviera constante, siendo estos dos positivos y este cada vez más grande, este tiene que ser cada vez más negativo para que la suma algebraica se mantenga en un valor. Entonces representaría una onda moviéndose al revés. Entonces esta representa una onda saliendo para allá, en X positivo, y esta representaría, con el signo más aquí, una onda que se mueve al revés. Les decía, hay dos maneras de leerlo. Congelen el tiempo. ¿Qué es lo que van a tener? Una fotografía global de la onda. Congelen la posición, es decir, párense en un punto. Lo que van a ver es un punto nada más que oscila arriba y abajo. Porque solamente sería Y, dependería del tiempo, pero la Y, la altura la están tomando en un X0, el que ustedes quieran. Entonces, esto lo que les estaría dando es algo que nada más sube y baja. La Y está variando, pero en el mismo valor de X. No sé si eso se entiende. Entonces hay dos maneras, por ejemplo, para que sea muy concreto, Y igual al seno de X
menos 2t, por decir algo. Entonces, esta hay dos maneras de verla. Le sacan una foto, fijen y lo que van a tener es la forma global. La otra, párense en algún punto fijo y lo que van a tener es y, cómo sube y cómo baja en función del tiempo. Yo espero que eso quede claro. Eso más o menos lo trata uno en Física 1, en un curso donde ven la parte de ondas. ¿Sí, de acuerdo? Entonces, lo que sacamos de aquí es que la ecuación de onda en una dimensión es esta, que se puede escribir de esta manera siempre la solución, que esto representa una onda que se mueve a la derecha, si le pongo más representa una onda que se mueve a la izquierda. Físicamente esta es la velocidad. B es la velocidad. ¿Qué otra cosa me gustaría decir antes de volver a la parte de electro? Que en ocasiones esto lo escriben así, como kx menos omega t. Y a veces hasta le suman una constante de fase. Lo escriben así. ¿Quién es K? K se define como 2pi entre lambda, donde lambda es la longitud de onda. ¿Quién es omega? 2pi por f, donde f es la frecuencia, que también luego se puede escribir como 2pi entre el periodo. ¿Qué es el periodo? El tiempo que tarda en dar una oscilación completa. El recíproco me dice cuántas oscilaciones hay por unidad de tiempo. Por ejemplo, si no se acuerdan, si una onda tiene un periodo de 0.1 segundos, quiere decir que tarda una décima de segundos en hacer una oscilación completa. ¿Cuál es la frecuencia? Si por cada oscilación tarda 0.1 segundos, una décima, la frecuencia es 10 Hz. Porque toman el recíproco y lo que quiere decir es 1 entre 0.1 es 10 Hz. ¿Qué significa esto? 10 ciclos por segundo. Eso es lo que significa esto. Es lógico. Si cada oscilación completa tarda una décima, ¿cuántas oscilaciones completas puede dar en un segundo? Si da 2, 2 décimas. Si da 3, 3 décimas. Si da 9, 9 décimas. Si da 10, 10 décimas. O sea, 1. Entonces, en un segundo alcanza a oscilar 10 veces. Acuérdense, entonces, que t es igual a 1 entre f, o f es igual a 1 entre t. Y luego la otra relación que es muy conocida en las ondas es que si la onda se mueve con velocidad v, y yo multiplico la velocidad por el periodo, que es el tiempo que tarda en dar una oscilación completa, esto es igual a la longitud de onda. Es decir, en este tiempo que se llama periodo, lo multiplico por la velocidad de la onda, y eso me da la longitud de onda. Y de aquí se llega a una relación muy conocida e importante, que la velocidad de la onda es lambda entre t. Pero vean, t y f se relacionan de esta manera. Entonces, esto de aquí es igual a lambda por la frecuencia. Entonces, la velocidad de la onda es lambda, por f, ¿cuántas oscilaciones da por unidad de tiempo? Por la longitud de onda, me da la velocidad. Noten lo siguiente. A mayor frecuencia, si yo tengo una onda que se mueve con una velocidad fija, a mayor frecuencia, menor longitud de onda. Y a mayor frecuencia, lo que estoy diciendo es, si este es grande, este es pequeño. Si este es pequeño, este es grande. El producto de los dos me va a dar la velocidad. Piensen en la luz. La luz tiene diferentes longitudes de onda, pero se mueve con la misma velocidad. Entonces las frecuencias de esas diferentes longitudes de onda también son diferentes, de tal manera que el producto de las dos se mantenga como la velocidad de esa onda. ¿Sí, de acuerdo? Última cosa. Esa es la ecuación de onda en una dimensión. Si ustedes tienen esto, interprétenlo por mí. Se mueve a la derecha con velocidad v, y esto lo que me dice es que la oscilación es en y y la dirección de avance es en x. ¿Sí? ¿Cómo se escribe la ecuación de onda en más de una dimensión? En vez de utilizar la segunda derivada de una función con respecto de x, aquí lo sustituimos por una cosa que se llama laplaciano de una función menos 1 entre la velocidad al cuadrado por la segunda parcial de la función
con respecto del tiempo, igual a 0. Esta de aquí incluso se puede generalizar. Pero entonces se puede escribir en más de una dimensión. Recuerden esta. Recuerden esta. Esta de aquí. Déjenme ver cuánto tiempo llevo. ¿Cuánto? 40. Y entonces, permítanme volver a escribir, porque lo que quiero es llegar a la ecuación de onda, y ya con eso terminamos, utilizando las ecuaciones de Maxwell. Entonces, en forma diferencial, tenemos esta ecuación, tenemos esta ecuación, tenemos esta ecuación, tenemos esta ecuación, Faraday, Ampère-Maxwell, Gauss del magnetismo, Gauss de la electricidad. Entonces supongan que queremos deducir una ecuación de onda. Supongan que estamos en el espacio vacío. Eso lo que implica es que ρ y j valen 0. No hay densidades de carga, ni hay corrientes. Entonces estas ecuaciones se convierten... No hay fuentes. Estamos en el espacio vacío y no hay fuentecitas. No hay cargas y no hay corrientes. Espacio vacío y en ausencia de fuentes. Entonces mis ecuaciones se reducen a esto. Se ven bastante humildes, ¿no? Pero no lo son. ¿Sí? Supongan que yo a esta ecuación le saco el rotacional de los dos lados. El rotacional del rotacional. Las constantes ni me preocupan. Y supongan que el operador rotacional lo puedo intercambiar con la derivada parcial. Fíjense qué bonito a lo que vamos a llegar. Ahora necesitaría que buscaran en algún libro de cálculo vectorial, porque no lo voy a demostrar, porque no es difícil, pero me llevo muchísimo tiempo con ello, que el rotacional del rotacional se puede escribir como el gradiente de la divergencia menos una cosa que se llama laplaciano de este campo. Este laplaciano no es otra cosa que, ahorita les explico con más cuidado, va a ser igual a μ0 epsilon 0 parcial respecto de t del rotacional de... Que no se me olvide, tengo pendientes de decirles lo que es esto. Pero fíjense que la divergencia de B es igual a 0. Entonces esto vale 0. Entonces lo que esto me está diciendo... y el rotacional de E es menos la parcial de B respecto del tiempo. Entonces lo que esto me está diciendo es que por las ecuaciones de Maxwell, esto es menos el laplaciano, va a ser igual a μ0 epsilon 0. Rotacional de E es menos la parcial de B. De menos la parcial de B respecto del tiempo. Y fíjense nada más a lo que estamos llegando. A lo que estamos llegando es a que el laplaciano de B menos μ0 epsilon 0 por la segunda parcial de B con respecto de t es igual a 0. Y esto que está aquí, compárenlo. El laplaciano es el equivalente de esta cosa, la segunda parcial de un campo con respecto del tiempo. Y esto que está aquí, ¿se acuerdan quién era? 1 entre la velocidad de la luz al cuadrado. Me está diciendo, le voy a borrar, que en las ecuaciones se predice que existe una onda magnética que se mueve con la velocidad de la luz, porque el laplaciano es equivalente a esta segunda derivada. Nada más tomen en cuenta que es el laplaciano de un campo vectorial. Entonces, aquí lo que tienen realmente es un vector cuyas componentes son
el laplaciano de la componente x, el laplaciano de la componente y, el laplaciano de la componente z. Ahorita les explico eso. Menos 1 entre c cuadrado, la segunda parcial de esto con respecto del tiempo. Esta es una componente en x, una componente en y, una componente en z. Vamos a cortarlo porque ya no quiero alargarme tanto. Y ahorita ya concluimos.